Imagina por un instante que el destino está justo frente a ti, al alcance de tu mano. Eres joven, bella, culta y perteneces a una de las familias más nobles de tu país. Como en un cuento de hadas, el hombre que te ama es el futuro rey. Todas las cámaras te veneran, las revistas te proclaman la princesa perfecta y una nación entera suspira por vuestra historia de amor. Parece la trama de una película soñada, ¿verdad? Sin embargo, detrás de esa sonrisa radiante, de los vestidos de alta costura y de los paseos en yate por Mallorca, se esconde un secreto tan oscuro y devastador que cada flash de los fotógrafos se convierte en un martillazo en el alma, amenazando con derribar el castillo de naipes sobre el que has construido tu vida. Esta no es la historia que te contaron, no es el romance idílico de la aristócrata y el príncipe. Es la crónica brutal de una doble vida, la de una mujer atrapada entre la luz deslumbrante de la realeza y la más profunda y asfixiante oscuridad familiar. Es la historia de Isabel Sartorius, la mujer que pudo ser reina de España pero que tuvo que renunciar al trono y al hombre que amaba para salvarse a sí misma de un infierno invisible. Prepárate para descubrir la verdad que se ocultaba tras la portada de la revista, marcada por la adicción, la violencia y una herida tan profunda que tardaría décadas en cicatrizar. Esta es la historia de su supervivencia. Isabel Sartorius Izoraquín nació el 20 de enero de 1965 en una clínica prestigiosa de Madrid. Su llegada al mundo no fue cualquiera, nació en la cúspide de la pirámide social, en una familia cuya sangre azul se remontaba a generaciones. Su padre, Vicente Sartorius y Cabeza de Vaca, era cuarto marqués de Mariño, y su madre, la argentina Isabel Zoraquini de Corral, aportaba el encanto y la elegancia del nuevo continente. El apellido Sartorius resonaba con ecos de poder e historia, con un linaje alemán que había dado incluso un presidente del Consejo de Ministros a España en el siglo XIX. Isabel, la mayor de 3 hermanos, creció en un universo de privilegios y expectativas. Su futuro parecía trazado sobre baldosas doradas, un matrimonio ventajoso y una vida de comodidades y prestigio. Le enseñaron las normas de un mundo regido por el orden, la tradición y la permanencia. Sin embargo, el destino le tenía preparada una lección brutal que haría añicos esa fachada de perfección. El primer gran terremoto de su vida llegó cuando apenas tenía 12 años, sus padres se divorciaron. No fue una separación cualquiera, sino una fractura existencial que la arrancó de raíz de la única vida que conocía. El divorcio la despojó de su hogar en Madrid, de su seguridad y de la creencia que su mundo era estable. La niña que había crecido pensando que pertenecía a una estructura perfecta vio cómo esa estructura, la más básica de todas, su familia, se desmoronaba. La violenta contradicción entre el estatus que representaba y la caótica realidad que vivía sembró en ella una semilla de confusión y un sentimiento de no pertenecer a ningún sitio, una sombra que la acompañaría toda su vida. Tras la ruptura, su madre buscó un nuevo comienzo. Se volvió a casar, esta vez con Manuel Elías, un hombre no solo aristócrata, sino uno de los políticos más influyentes de Perú, que llegaría a ser primer ministro y presidente del Senado. La familia cruzó el Atlántico y se instaló en Lima. Para Isabel, el traslado significó sumergirse en una nueva vida que intensificó la disonancia entre apariencia y realidad. De cara al público, era la hijastra de un hombre poderoso, rodeada de lujo y estatus social. Pero tras las puertas de la mansión se gestaba una tragedia silenciosa y devastadora. Fue en Perú donde su adolescencia se fracturó. Su madre, mujer buena, sensible y generosa según Isabel, no halló felicidad en su segundo matrimonio. Se sintió sola, fracasada y desubicada en un país que no era el suyo. En su soledad encontró el peor de los refugios, la cocaína. La adicción materna transformó el hogar en un campo de batalla impredecible, lleno de caos, miedo y dolor insoportable para una niña. A los 14 años, Isabel se convirtió en la mensajera involuntaria de un secreto mortal. Su madre le pedía comprar droga y, sin comprender del todo, la joven asumió la responsabilidad de proteger a su familia mientras su propia inocencia se desmoronaba. Los roles se habían invertido, la hija se volvió madre, la protectora y guardiana de un secreto terrible. Cada día era una lucha silenciosa, un equilibrio precario entre supervivencia y culpa. Isabel vivía 2 mundos, uno exterior, brillante y lleno de promesas, y otro interior, oscuro y opresivo, que la marcaría para siempre.
Y justo cuando parecía que podría encontrar un respiro, un nuevo capítulo estaba por abrirse, uno que pondría a prueba no solo su corazón, sino todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. Justo cuando parecía que podría encontrar un respiro, un nuevo capítulo estaba por abrirse, uno que pondría a prueba no solo su corazón, sino todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. En 1987, tras completar su formación en Estados Unidos, Isabel regresó a Madrid convertida en una mujer de mundo, políglota, educada y con la apariencia de seguridad que su estatus exigía. Sin embargo, bajo esa fachada sofisticada, seguía siendo la adolescente aterrorizada que había asumido demasiado pronto responsabilidades imposibles. El peso del pasado no se había disipado, simplemente lo había aprendido a ocultar tras sonrisas impecables y diplomas enmarcados. Poco tiempo después de su regreso, el destino la sentó frente a quien cambiaría su vida de manera irreversible, Felipe de Borbón, príncipe de Asturias. La primera vez que lo vio fue en una cena organizada por amigos comunes. Había algo en la calma de su presencia, en la certeza de su mirada, que contrastaba con la tormenta interna que Isabel arrastraba desde Perú. La chispa fue inmediata. Esa misma noche, el destino continuó su plan en la discoteca Yoyeslava, epicentro de la jet set madrileña, donde risas, música y luces se mezclaban con la ilusión de un nuevo comienzo. Para Isabel, Felipe no era solo un hombre atractivo y fascinante, representaba la promesa de un hogar y una estabilidad emocional que nunca había conocido. Durante meses, su historia se desarrolló en secreto. Los encuentros eran cuidadosamente planeados, escondidos, y cada instante compartido se impregnaba de una intensidad imposible de sostener en la vida pública. Pero un amor así no podía permanecer oculto por mucho tiempo. En el verano de 1989, Mallorca se convirtió en testigo involuntario de la irrupción de la fama en sus vidas. Antonio Montero, paparazzo infatigable, captó imágenes que paralizaron España. Isabel y Felipe, juntos en la lancha en Cabrera, aparecieron en la portada de la revista Hola del 6 de septiembre, y de la noche a la mañana, Isabel se convirtió en el foco de una atención implacable. La vida de princesa de revista contrastaba con su dolor interno. Cada flash de cámara era un recordatorio de la vida que había dejado atrás, de la familia rota y de la adicción que había marcado su adolescencia. Mientras Felipe intentaba enseñarle que la enfermedad de su madre no era culpa suya, el peso de la vergüenza y el secreto la mantenía atrapada en una prisión invisible. La presión se intensificaba con cada día que pasaba, y la ilusión de un cuento de hadas se mezclaba con ansiedad, miedo y un sentimiento constante de fraude. En 1991, después de 2 años de relación, Isabel y Felipe tomaron la dolorosa decisión de separarse. No fue un final abrupto, sino la culminación de una tormenta perfecta, la persecución mediática, la tensión emocional y la necesidad de Isabel de proteger al hombre que amaba de su propio infierno. La ruptura fue también un acto de amor, amor por Felipe, para no arrastrarlo a su oscuridad, y amor por sí misma, un intento de sobrevivir. Sin embargo, la distancia no significó olvido. Felipe mantuvo contacto diario durante meses, y de aquel vínculo profundo surgió una amistad duradera, marcada por respeto, complicidad y afecto sincero. Años después, la prensa captó un momento que sintetizaba esta madurez: Isabel Sartorius y Leticia Ortiz compartiendo un café, un gesto de generosidad y ausencia de rencor que pocos podrían haber anticipado. Pero el cierre de un capítulo romántico no significó el final de sus batallas personales. La década que siguió a su separación se convirtió en un periodo de reconstrucción y autoexploración. Isabel tuvo que enfrentarse a los fantasmas de su juventud, aprender a gestionar la codependencia que la había atrapado, y encontrar un equilibrio entre la mujer que el mundo veía y la niña que seguía cargando con los secretos familiares. Cada paso que daba hacia la independencia emocional era también un duelo silencioso con su pasado. Y mientras Madrid observaba su vida con lupa, Isabel comenzaba a comprender que el verdadero desafío no era ser querida por un príncipe, sino ser dueña de su propia historia, enfrentando sin máscaras el dolor que había marcado su vida desde la infancia. El final de su historia con Felipe no supuso el cierre de su vida, sino más bien la apertura de un laberinto personal lleno de retos, oportunidades y descubrimientos. Isabel había sobrevivido a un amor que muchos habrían envidiado, pero que para ella estaba cargado de complejidad y culpa. La fama, la atención mediática y el peso de la alta sociedad no se desvanecieron al poner fin a aquel romance, simplemente cambiaron de dirección.
Mientras Madrid seguía hablando de ella como la princesa que pudo ser reina, Isabel luchaba en silencio con la reconstrucción de su propia identidad. Su primera parada fue Londres, una ciudad que le ofrecía anonimato relativo y la distancia suficiente para respirar. Allí se encontró con una realidad que le era desconocida, la vida sin las expectativas imposibles de la nobleza española, sin los flashes de los fotógrafos persiguiéndola y sin la presión constante de mantener una imagen intachable. Londres se convirtió en su refugio, un espacio donde podía empezar a recomponer los pedazos de una infancia marcada por la adicción de su madre y la violencia doméstica. Durante ese periodo, Isabel retomó su formación y sus intereses intelectuales. Profundizó en estudios de ciencias políticas, relaciones internacionales y humanidades, cultivando una mente que había sido entrenada para brillar bajo las normas de la alta sociedad, pero que ahora buscaba propósito más allá del estatus. Era un proceso de autodescubrimiento doloroso pero necesario, aprender a ser independiente emocionalmente, enfrentar los miedos heredados de su adolescencia y reconocer que su valía no dependía de un príncipe ni de la aprobación pública. Sin embargo, el pasado nunca estaba lejos. La relación con su madre seguía marcando su vida, aunque de manera distinta. Isabel comprendió que debía poner límites claros, un acto que requería coraje y claridad, pues significaba desafiar a quien la había criado, a pesar de los errores y la enfermedad que la habían afectado. La codependencia que la había definido durante tantos años empezó a transformarse, la hija ya no era la cuidadora obligada, sino la mujer que elegía cuándo y cómo ayudar, sin perderse en el proceso. Fue un cambio lento, lleno de recaídas emocionales, remordimientos y momentos de desesperación, pero también de liberación y aprendizaje. En lo profesional, Isabel supo construir una carrera que reflejaba sus valores y habilidades. Trabajó en consultoría, relaciones internacionales y medios de comunicación, aprovechando su formación y la red de contactos que había tejido desde joven. Su capacidad de adaptación, su inteligencia y su disciplina, desarrolladas desde la infancia, le permitieron destacarse en entornos que no dependían de su linaje, sino de su talento y perseverancia. Por primera vez, el éxito era fruto de su esfuerzo personal y no del apellido que llevaba. Paralelamente, su vida sentimental tomó un camino más discreto. Aunque jamás dejó de amar a Felipe, Isabel aprendió a construir relaciones basadas en confianza mutua y autonomía emocional. Su historia con el príncipe le había enseñado lecciones profundas sobre amor, sacrificio y límites. Sabía ahora que una relación saludable no podía basarse en la culpa, el miedo o la necesidad de proteger a otro a costa de sí misma. Fue un aprendizaje duro, que la convirtió en una mujer más fuerte y consciente, capaz de amar sin perder su esencia. Entre viajes, conferencias y compromisos profesionales, Isabel también comenzó a dedicarse a causas sociales. La experiencia de su juventud le había otorgado una sensibilidad única hacia el sufrimiento ajeno. Participó en programas de apoyo a jóvenes con problemas familiares, en campañas contra la adicción y en organizaciones que promovían la educación y la independencia de mujeres en situaciones vulnerables. Cada proyecto representaba no solo un trabajo, sino un acto de reparación simbólica, transformar el dolor que había vivido en acciones concretas para ayudar a otros a no sentirse tan solos ni atrapados. En lo personal, la soledad se convirtió en una compañera más tolerable. Isabel aprendió a disfrutar de su propia compañía, a leer, viajar y explorar el mundo sin depender de la aprobación o presencia de nadie más. Londres, Nueva York, París y Roma se convirtieron en escenarios de aprendizaje, reflexión y encuentros con personas que compartían intereses intelectuales y valores similares. Poco a poco, la mujer que había sido niña cuidadora, novia perseguida y espectadora de la fama ajena se reconstruyó con una identidad propia, sólida y consciente de su historia. A pesar de todo, la sombra de Felipe y la monarquía española seguía presente. No como un lastre, sino como un recuerdo que Isabel había aprendido a transformar en fortaleza. Su relación con él, aunque terminó en romance, se convirtió en un vínculo profundo de amistad y respeto, demostrando que los afectos pueden evolucionar más allá de la pasión y sobrevivir incluso a los peores momentos de la vida. Era un testimonio de madurez emocional y de la capacidad de Isabel para reconciliar su pasado con su presente. Al cerrar esa década, Isabel se encontraba en un punto de inflexión, había sobrevivido al caos familiar, al amor que pudo haberla consumido y a la presión de la fama.
La siguiente etapa de su vida no solo la enfrentaría a nuevos desafíos profesionales y afectivos, sino que también la confrontaría con la necesidad de reconciliarse con su propia historia, aceptar sus heridas y transformarlas en una narrativa de resiliencia y autonomía. La mujer que había salido de la penumbra de la adolescencia ya no era la misma que había llegado a Madrid, había aprendido a ser protagonista de su vida y no solo espectadora de un cuento que otros escribían para ella. Y, sin embargo, el verdadero reto estaba por llegar. Porque la vida, como siempre, guarda pruebas que no se anticipan, situaciones donde la fama, el pasado familiar y las emociones se entrelazan de formas inesperadas, obligando a Isabel a confrontar nuevamente aquello que creía superado. El próximo capítulo de su historia la llevaría a enfrentarse con decisiones que pondrían a prueba no solo su fortaleza, sino la esencia misma de la mujer que había aprendido a sobrevivir. El nuevo horizonte de Isabel estaba lleno de promesas, pero también de pruebas que pondrían a prueba todo lo que había aprendido. Tras años de huir de la presión social y de esconder sus cicatrices, tuvo que enfrentarse a la realidad de que la fama, aunque menguante, nunca desaparece del todo. Las revistas seguían hablando de ella, los medios digitales rescataban fotos antiguas, y en ciertos círculos, su nombre seguía evocando aquella historia de amor con Felipe, la que había capturado la atención de toda España. Aún así, Isabel decidió que su vida no sería dictada por titulares. Regresó con firmeza a Madrid, esta vez como mujer independiente, consciente de su valor y de la necesidad de poner límites claros. No era la joven temerosa que se escondía en Londres, ni la novia perseguida que se convertía en noticia de portada, ahora era una profesional, una mujer que podía mirar al pasado sin miedo y utilizar sus experiencias como guía para tomar decisiones. Su reinserción en la alta sociedad fue un ejercicio delicado. Aunque ya no estaba destinada a casarse con un príncipe, sus habilidades sociales, educación y cultura le permitieron moverse con elegancia entre eventos, cenas y compromisos sin perder la autenticidad que había cultivado lejos del ojo público. Aprendió a disfrutar de la compañía sin sentirse atrapada por las expectativas, a conversar sin sentir que cada palabra sería analizada y a mostrar su personalidad sin temor al juicio. La relación con su familia también necesitó ajustes. Su madre, todavía luchando con la sombra de la adicción, y su padrastro, con su propia historia de poder y ambición, representaban un equilibrio frágil entre amor y tensión. Isabel comprendió que el perdón no era un acto de olvido, sino una forma de liberarse de la carga emocional que la había mantenido encadenada. Cada encuentro familiar requería estrategias de autoprotección, paciencia y, sobre todo, la capacidad de mantenerse firme sin ceder ante viejos patrones de codependencia. En lo sentimental, Isabel exploró nuevas relaciones con prudencia. Cada vínculo era evaluado con cuidado, observando señales de respeto, reciprocidad y apoyo mutuo. La experiencia con Felipe había dejado lecciones imborrables. El amor debía ser un refugio, no un campo de batalla, un espacio de crecimiento, no de sufrimiento constante. Aprender a confiar nuevamente fue un proceso largo, lleno de dudas y pruebas, pero también de momentos de felicidad genuina, donde la intimidad no significaba pérdida de identidad. Su vida profesional alcanzó un punto de consolidación. Isabel comenzó a trabajar en proyectos internacionales, colaborando con instituciones culturales y educativas, y utilizando su voz para visibilizar causas que le eran cercanas. La sensibilidad adquirida por su propia historia la hizo una defensora empática y eficaz de los derechos de los jóvenes en riesgo y de las mujeres que enfrentan violencia o adicción en sus hogares. Cada conferencia, cada taller y cada participación mediática era un acto de transformación, su dolor se convertía en herramienta para inspirar y acompañar a otros. Sin embargo, no todo era serenidad. A medida que reconstruía su vida, Isabel también tuvo que enfrentarse con la parte más vulnerable de su historia, los recuerdos de la adolescencia y la sensación de culpa que aún persistía. Los flashes de los fotógrafos, aunque más esporádicos, seguían evocando la memoria de aquellos días en Mallorca y Madrid, recordándole que la fama puede ser un arma de doble filo, abre puertas, pero también revive heridas. La resiliencia no implica ausencia de dolor, sino la capacidad de continuar a pesar de él. Fue en este periodo cuando Isabel empezó a escribir sus memorias. No como un intento de notoriedad, sino como un acto de catarsis y reivindicación personal. Cada página escrita le permitió confrontar los fantasmas de su infancia y adolescencia, poner nombre a sus emociones y comprender cómo los eventos que había vivido la habían moldeado.
La escritura se convirtió en un espejo, veía reflejada a la niña que cuidaba a su madre, a la joven enamorada que vivió bajo el escrutinio público y a la mujer que, finalmente, podía mirar su vida con perspectiva y orgullo. El proceso no fue lineal. Las recaídas emocionales, la tristeza repentina y la nostalgia de lo que pudo haber sido amenazaban con desestabilizarla. Pero Isabel aprendió a aceptar que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una señal de humanidad. Entender sus límites, reconocer sus emociones y buscar ayuda cuando era necesario se convirtió en un pilar central de su madurez. A medida que la década de los 2000 avanzaba, Isabel consolidó una identidad que combinaba independencia, inteligencia emocional y sensibilidad social. Ya no era solo la ex del príncipe, ni la hija de una familia aristocrática, sino una mujer completa, dueña de sus decisiones, de sus afectos y de su historia. Sin embargo, la vida le tenía preparada otra sorpresa, un regreso inesperado al foco mediático que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre resiliencia, control y manejo de la exposición pública. Porque, como Isabel sabía muy bien, la fama y la historia personal son como olas, pueden alejarse, pero siempre regresan con fuerza, obligándote a mantenerte firme, a flotar sobre la superficie y a recordar quién eres realmente. Y ella estaba lista para enfrentar esa ola, con la cabeza en alto y la conciencia tranquila de haber sobrevivido a tormentas mucho más devastadoras. El regreso mediático no fue planeado, ni buscado, pero la vida tenía una forma curiosa de recordarle a Isabel que su historia siempre despertaría interés. Una entrevista exclusiva con un importante medio internacional la catapultó nuevamente a los titulares. Esta vez, sin embargo, el enfoque era distinto, no se trataba del romance con Felipe ni de su pasado familiar, sino de su perspectiva sobre la resiliencia, el empoderamiento femenino y la capacidad de transformar el dolor en fuerza. Isabel abordó la conversación con franqueza, relatando su juventud marcada por el desarraigo, la adicción materna y la presión social, pero también enfatizando la importancia de la educación, la independencia emocional y la autoafirmación. Su mensaje caló hondo, muchos veían en ella la encarnación de lo que significa sobrevivir a un entorno hostil y emerger sin rencores, con dignidad y propósito. La prensa, que años atrás la había acosado con imágenes de su intimidad, ahora la reconocía como una voz de autoridad y ejemplo de fortaleza. La exposición pública, sin embargo, seguía siendo un terreno delicado. Isabel debía equilibrar su vida privada con la atención constante. Cada aparición, cada comentario y cada foto eran analizados, y cualquier error o descuido podía resucitar fantasmas del pasado. Aprendió a trazar límites firmes, a decidir cuándo dar entrevistas, cuándo participar en actos sociales y cuándo simplemente decir no. Esta capacidad de controlar su narrativa fue esencial para mantener su bienestar emocional y profesional. En paralelo, Isabel consolidó su labor en causas sociales y humanitarias. Su trabajo con organizaciones que apoyaban a jóvenes en situación de riesgo, mujeres víctimas de violencia y familias afectadas por adicciones se convirtió en una extensión de su propia historia. Cada proyecto representaba una oportunidad de dar voz a quienes no podían hablar, de transformar su sufrimiento en acción concreta. La admiración que despertaba no provenía solo de su pasado con la realeza, sino del impacto tangible que estaba generando en la sociedad. Su vida personal también evolucionó. Isabel aprendió a construir relaciones basadas en respeto, transparencia y confianza, dejando atrás patrones de codependencia. La experiencia con Felipe la había enseñado a valorar la libertad dentro del amor, a reconocer que la intimidad no debía implicar sacrificio total ni pérdida de identidad. Cada nueva amistad o vínculo sentimental era evaluado con criterios claros, apoyo mutuo, comunicación abierta y crecimiento compartido. Pero Isabel no podía ignorar que la sombra de su infancia seguía presente. La relación con su madre, aunque más estable, requería supervisión emocional y límites claros. La compasión coexistía con la prudencia. Isabel comprendía que amar no significaba permitir que la historia dolorosa se repitiera. Aprendió a equilibrar cercanía y protección, cercanía y distancia, para preservar su bienestar sin abandonar a su familia. El reconocimiento social y mediático continuó, pero Isabel ya no lo buscaba. La diferencia era radical, ahora era ella quien elegía cuándo y cómo mostrarse, manteniendo siempre el control sobre su historia. La fama, que antes la había atrapado como en una jaula de cristal, se convirtió en una herramienta para amplificar sus causas y compartir lecciones de vida.
Cada aparición pública era una oportunidad para inspirar, enseñar y recordar que la vulnerabilidad bien manejada puede convertirse en fuerza. A lo largo de los años, Isabel construyó una red sólida de apoyo, amigos leales, colegas respetuosos y confidentes que la acompañaban sin juicios. Esta comunidad fue clave para su estabilidad emocional y profesional. Comprendió que nadie sobrevive solo, y que la fortaleza no radica en enfrentar la vida en solitario, sino en saber rodearse de personas que sumen, que acompañen y que respeten. La historia de Isabel Sartorius es, en definitiva, un testimonio de transformación y resiliencia. De niña atrapada en un hogar roto, a joven enamorada bajo la presión pública, y finalmente a mujer independiente, consciente y poderosa. Cada capítulo de su vida refleja la lucha entre la apariencia y la realidad, entre el deber social y la necesidad personal de bienestar. Y aunque la fama y el pasado siempre acompañarán sus pasos, Isabel ha aprendido a caminar con seguridad, confianza y dignidad, recordando que la verdadera corona no se lleva sobre la cabeza, sino en el corazón. Y así, con cada desafío superado, cada recuerdo confrontado y cada nuevo proyecto abrazado, Isabel continúa escribiendo su historia, no la de una princesa atrapada por el destino, sino la de una mujer que, a pesar de todo, eligió ser dueña de su vida y de su verdad.